Como lo adelantamos en el comienzo del programa, vamos a recibir a esta hora a la directora del Instituto de Formación Docente, Sirley Ferreira. Buenos días y gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarnos. Directora, bueno, en pleno festejo se podría decir del aniversario, Sí, ¿no? es decir, culminando una parte de los festejos. Claro. Y bueno, y tratando de seguir a lo largo del año haciendo actividades que se refieran a lo que estamos recordando, que es la fundación o la oficialización del Instituto Normal. Claro, Instituto Normal se llamó al principio, ¿no? Instituto Normal, es decir, los institutos normales, bueno, surgen prácticamente con el proyecto Vareliano, y bueno, se instalan los institutos en Montevideo, que son dos institutos, uno de señoritas y otro de varones. Y luego en el interior, por ejemplo, Salto, se instalan institutos, los llamados institutos volantes. Después, en los años 50, surge la Asociación Magisterial de Salto, que crea un instituto. Y bueno, esta asociación después, los maestros fundan, hay un grupo de maestros que funda otra asociación a fines de los 50, y crean también su propio instituto. Entonces, cuando comienzan los años 60, Salto tenía dos institutos que eran privados, porque eran de las asociaciones, y que los dos estaban pujando por la oficialización. Entonces, llegado a 1963, desde el sistema, diríamos, político, se crea un instituto, un nuevo instituto que va a ser el instituto oficial. Bueno, ahí surge el instituto oficial, el instituto normal. Ahora, los institutos normales, en los años 70, van a pasar a ser institutos de formación docente, porque van a albergar la formación de profesores en sistema libre. Es decir, nosotros, por ejemplo, yo soy profesora de historia, y egresé en 1985, hice mi carrera en el Instituto de Formación Docente, pero haciendo algunas materias reglamentadas y las otras las rendíamos en Paysandú o en Montevideo, en el IPA. Es decir, que ahí se juntaron la formación de maestros y la formación de profesores, que luego pasa, ya en los años 90, pasa a la formación de profesores, sale del Instituto de Formación Docente y pasa al SERP. Al SERP, claro. En forma reglamentada. Ahora, nosotros todavía tenemos el sistema semipresencial y semilibre, porque hay muchos muchachos que hacen su carrera, que no pueden tener, profesores incluso que no han terminado su carrera, profesores de secundaria, y que hacen el sistema semilibre, no pueden hacer el sistema presencial por razones de trabajo. Y bueno, igual en los últimos años ya no hemos inscrito, es decir, tenemos algunos pases de otros institutos, por ejemplo, institutos vecinos, Instituto de Paysandú, o el instituto de Tacuarembó, a veces vienen, y de otros departamentos, que vienen y siguen haciendo su carrera, y bueno, tenemos algunos estudiantes en sistema semilibre. Bien. Esto va a ser casi el final de este tipo de actividad. O sea, no se va a inscribir más, no se va a realizar nosotros en más. este momento tenemos 20 estudiantes de profesorado, y después tenemos 400 estudiantes de magisterio. Es decir que en este momento nosotros básicamente el Instituto de Formación Docente forma maestros. Maestros, claro. Con algunos proyectos diríamos, desde el Consejo de Formación y Educación. Por ejemplo, hay algunos proyectos y ya están funcionando en otros institutos, por ejemplo, en sistema piloto, que es la formación de educador social, por ejemplo, que está en Artigas, y también una tecnicatura en formación, en educación de primera infancia, que bueno, el Instituto de Formación Docente está solicitando que el año que viene se abra esa tecnicatura en Salto, porque hay una demanda importante en formación de primera infancia. Y bueno, ese básicamente sería una tecnicatura.
Después hay una propuesta también de formar de profesores en educación artística. Y bueno, eso está, diríamos, en proyecto. Directora, antes de meternos en algunos temas que quiero tocar con respecto a la docencia, del trabajo de ustedes, los festejos, ¿cómo siguen? ¿Qué otra actividad tienen ahora? Te digo cómo empezaron. ¿Cómo empezaron? Ahí va. ¿Cómo empezaron? Bueno, a principio de año, nos propusimos festejar los 50 años del instituto. Digo, yo soy profesora, no soy maestra. Y empecé a indagar un poco en qué consistía. Incluso le propuse a los profesores que se encargan del área, diríamos, de la recuperación de la historia y, bueno, en este caso de la memoria, diríamos, que incluyeran, de alguna manera sugerí que incluyeran en sus trabajos justamente recuperar la memoria de los, y bueno, los profesores tomaron la posta y con la idea de en principio, y que tenemos la idea que creo que se va a concretar y esperemos que sea así, de hacer un libro. Es decir, y bueno, con la historia con la historia, hay profesores que tienen justamente la historia de la formación docente. Y se pusieron a indagar con los estudiantes y a entrevistar a distintos maestros de los años 60, los que estuvieron en la fundación. Incluso una de las docentes, que es Daline Soto, era de esa generación justamente, es decir, que sabe de la historia, vivió la historia, es protagonista de esa historia. Entonces animó a los estudiantes a salir a hacer entrevistas. Bueno, ahí, en ese intercambio entre los actores y diríamos, y los estudiantes, empieza a llegarme, diríamos, información de quiénes eran los maestros, quiénes habían sido los primeros profesores, y bueno, empieza a aparecer gente en el instituto a decirnos, a contarnos, diríamos, en eso la gente necesita contar esa historia, ¿verdad? Y bueno, después justo vino un escritor que es Sergio López, que es un escritor que escribe toda una literatura infantil, y es maestro, y fue maestro de esas generaciones. Y bueno, un grupo de compañeros, se enteraron de que él estaba y fueron a saludarlo al instituto, y entonces llevaron una guitarra y empezaron a cantar como en la época de estudiantes. Fue muy emotivo. Incluso ahí asistió también Rolón, que estuvo ahí observando esa actividad, diríamos, ese reencuentro, más que actividad, un reencuentro entre Sergio y sus compañeros de clase. Y de ahí salió la idea, y si formamos algo, y si convocamos, y si nos juntamos, y recurrimos, y quién, nuestra profesora, Amalia Saldúa, Miriam Albizu, que eran las profesoras de coro y las profesoras de expresión corporal del instituto en esa época. Bueno, así se animó. Y se hizo, se organizaron actividades, los maestros empezaron a organizarse, maestros exalumnos, diríamos, empezaron a organizarse y a juntarse en la escuela 4, porque era sorpresa y no quisieron hacerlo en el instituto porque justamente querían, y realmente es decir, ayer cuando presentaron el trabajo, realmente fue una sorpresa muy grata, muy significativa, con mucho recuerdo y muy emocionante. Y con mucho trabajo de maestros que pusieron todo su empeño y que de alguna manera hablan de lo que han sido como profesionales, a pesar de que hoy quizás ya no están en las aulas, pero de alguna manera y siguen sintiendo eso que es ser maestro. Y y algunas palabras de Amalia Saldúa que fueron muy emocionantes en cuanto a que, posiblemente ya esas voces aparecerían desgastadas, pero justamente ese desgaste se debía a la profesión. Nuestra profesión es una profesión que utiliza mucho la voz, y realmente eso para los más jóvenes
fue muy importante anoche, digo, fue muy emotivo el acto de anoche en el Teatro Larrañaga. Esto, es decir, realmente digo que culmina toda esa actividad, pero que pienso que empieza otra, que es hacer a los maestros y abrirle el instituto para que vuelvan a la casa, diríamos, de sus orígenes, a pesar de que el edificio en donde está el Instituto de Formación Docente hace 40 años que se ocupa, es decir, porque el Instituto Normal empezó a funcionar en unas casas antiguas que habían ahí a la altura de Uruguay, a la altura del 3, que eran los juzgados, y luego se traslada a la Escuela 1 hasta que pasa en los años 70 a instalarse en el instituto. De todos modos, esa es la casa de los maestros, sí, claro. Y tiene que ser así. Digo, es una institución, y yo pienso que las instituciones que no recuperan su historia son instituciones que no, diríamos, es decir, que no pueden pensar en el futuro. Es decir, yo soy profesora de historia, y siempre decimos que hay que estudiar la historia para poder posicionarnos en el presente y poder proyectarnos al futuro. Y pienso que esa recuperación de memoria es así. Y saber el porqué de varias cosas, y ¿no? el saber el porqué, la esencia. Claro. Y la esencia es la fuente de nuestra identidad, es decir, de la identidad individual, personal. Sí. Digo, yo continuamente, y todos nosotros, nuestra psicología, diríamos, nuestra personalidad, estamos continuamente volviendo a nuestros orígenes. Es decir, que es una relación de vida volver a los orígenes. Si nosotros no, es decir, nos pasa a nosotros en situaciones individuales de enfermedad, si comparamos las instituciones con lo que nos pasa a las personas en situaciones de enfermedad, muchas veces olvidamos las enfermedades justamente, diríamos desde el punto de vista psicológico, es borrar el pasado como que no existiera y no se sana. Es decir, no se sana y no se vive, y no se tiene ese impulso vital, digo, para seguir construyendo, para seguir viviendo, para seguir, es decir, uno tiene que reconocerse en el pasado, y en el pasado tanto individual como en el caso de las instituciones, el pasado histórico de ese colectivo, de esa comunidad, para poder cerrar heridas que, por supuesto, la vida acarrea alegrías y acarrea tristeza, acarrea, diríamos, desilusión, amargura, angustia. Digo, somos seres humanos y bueno. Sí, claro. Y muchas veces volver a esos orígenes nos ayuda a ver, primero, que las cosas no son tan graves como se planteaban cuando uno lo está viviendo. Claro. Segundo, que hay un grupo de gente que lucha por los mismos objetivos y que vale la pena que esté junto a uno. ¿Está? Y el que no quiere estar es porque no se siente perteneciente a ese grupo. Entonces, de alguna manera, si yo quiero estar, quiero reconocerme en ese pasado, voy a querer estar y voy a querer seguir construyendo para esas justamente futuras generaciones que tenemos, y esas generaciones que tenemos en el instituto, de estudiantes muy jóvenes que necesitan saber esa historia para justamente recuperar esa identidad. ¿Está? Hoy también los jóvenes están, diríamos de alguna manera, sufren la crisis que tenemos de los relatos. Es decir, ya diríamos por la misma cultura, diríamos, y la misma forma de vivir, ya aquello de que los más viejos le contaban a los más jóvenes su historia, hoy ya esos jóvenes a veces no, por distintas situaciones no la tienen. Claro. Y bueno, es ahí, digo, que creo que también uno tiene como objetivo, desde el punto de vista educativo, recrear la memoria para poder justamente contar a esos más jóvenes
y mostrar a esos más jóvenes qué pasó. No para que ellos puedan replicar, porque no es eso. Claro, sí, no sí. es replicar. Digo, yo no quiero que nuestros estudiantes repliquen las cosas ni que, diríamos, que vuelvan al pasado. Distintos, ¿no? Son distintos. Todos distintos. Totalmente distintos. Hoy la realidad que vive un joven de magisterio es muy distinta a la que puede ser de lo que vivían los jóvenes en los años 60 o en los años 70. Es otro el mundo, es otra la sociedad, son otras las demandas sociales y es otro el contexto en donde van a trabajar esos jóvenes. Directora, de alguna manera fuimos llegando a uno de los temas que quería tocar, que es la actualidad en la educación, una educación que se ve bastante golpeada, que tiene problemas, eso creo que es innegable, tiene problemas porque los resultados no son buenos. Y eso va más allá de colores políticos o de pensamientos o ideologías. Es algo que se ve, está complicado el tema de los resultados. Imagino que a ustedes como formadores de formadores hoy les preocupa eso también, ¿no? Sí, es un desafío muy grande. Primero porque nosotros estamos educando en una sociedad en crisis. Si no digo, las instituciones son el reflejo de la sociedad. Ahí está. Digo, y encarna lo que es la sociedad. Entonces, la institución educativa no está viviendo otra crisis que la crisis que está viviendo la sociedad. Digo, entonces, de alguna manera, pero frente a esa crisis debe haber algún impulso vital que lleve a que, diríamos, se haga propuesta para, diríamos, mejorar estas cosas que tú decías. Por ejemplo, yo no sé si retener al estudiante o los resultados, sino revalorar un espacio público que está en crisis. En el Uruguay lo que está en crisis es el espacio público. Digo, no, entonces, nosotros como docentes, de la educación pública tenemos que revalorar. Nosotros básicamente lo que vamos a formar, que estamos formando dentro de nuestros institutos de formación docente, son educadores orientados a la educación pública. Claro. Que luego trabajen en la educación privada, que no tengo ningún problema, con la educación privada, porque yo soy docente también de educación privada. Pero yo como directora de un instituto, creo que mi desafío, o el desafío que me propongo, es hacer pensar de que lo que hay que formar son maestros para que trabajen en las escuelas públicas y que donde lógicamente que ahí van a encontrar la diversidad social, que es la riqueza que tiene la sociedad. El maestro que está preparado para trabajar en la educación pública está preparado para trabajar con la diversidad. Se prepara hoy al maestro, diríamos, que asuma como vocación, dentro de su vocación, el hecho de que es, diríamos, de tener esa misión de cumplir o de lograr de garantizar al otro, aquel diverso y aquel que no puede llegar de otra manera a los valores, diríamos, todo lo que es la cultura y el conocimiento, ¿verdad? Sí, claro. Asegurarle, garantizarle que esos más desfavorecidos, esos sin voces, entre comillas, ¿verdad?, de las periferias, de las ciudades, de la campaña, puedan acceder a la educación. Bueno, ese es, diríamos, el compromiso ético que tiene alguien que se forma en un instituto normal, o instituto de formación docente en este caso, que tiene una función básicamente de formar maestros que van a trabajar en la educación pública. Y en el momento de estar en la cancha, vamos a decir, en la escuela, en ese trabajo de educación que hace el maestro, ¿habrá que cambiar formas? Digo, porque parece que a veces estamos un poco lejos de la actualidad social, porque hoy, a ver, está claro que los chicos de hoy no son los mismos que hace no muchos años atrás. Yo veo diferencias y no soy no tengo tanta diferencia con ellos, y las veo.
son claras las diferencias, no era la misma escuela la que yo iba a la que veo hoy. Sí, sí. Entonces esas cosas hay que seguramente amalgamarse o no sé cuál es el detalle que habrá que cambiar para poder corregir eso. De todo modo, digo, yo visito muy seguido las escuelas básicamente las escuelas de práctica. Nosotros tenemos las escuelas de práctica, las escuelas habilitadas de práctica, digo, son alrededor de 12 escuelas que tenemos, y nuestros alumnos de cuarto además hacen su práctica en las escuelas, diríamos, a escuelas a aprender, que están, diríamos, que están trabajando con poblaciones más desfavorecidas. Y bueno, yo te puedo decir que yo veo a un maestro comprometido, que veo a una escuela que está haciendo un esfuerzo para poder cumplir con el mandato de educar a esos niños. Ahora, como en todos lados, en todas las profesiones hay de todo, digo, quizás el maestro se exponga, digo, el maestro es un profesional que se expone diríamos, diariamente a que el otro vea su trabajo. Claro. Digo, nuestro trabajo como docente es un trabajo público, sí, sí. Es decir, es un trabajo donde todo el mundo opina y todo el mundo ve y todo el mundo dice qué es lo que tenemos que hacer. Digo, de alguna manera, digo, estamos muy expuestos, digo, como docentes, como maestros. Eso no quita la responsabilidad que tenemos, lógicamente. Si ha cambiado el mundo, tiene que cambiar, tenemos que cambiar nuestras prácticas. Pero eso, digo, tiene que ser así. Digo, yo creo que como docente comprometido y de su tiempo, tiene que saber que hoy no es el mundo de los años 70, 90, y tú que me decías, mi escuela, si me decís tú que sos muy joven, que eres muy joven y que me decís que tu escuela, que estamos hablando de 15 años, sí, ahora está en la escuela, 15 años. No es la misma que hoy. Bueno, como verás, el cambio que la escuela debe afrontar es muy acelerado. Fíjate vos que mi escuela, a la escuela que yo fui, no es la misma, por supuesto, los niños no son los mismos. Y bueno, por suerte no son los mismos, porque tampoco se quedan en el tiempo. No, claro, por supuesto. ¿No? Pero el trato, a veces uno ve con preocupación la falta de respeto hacia la autoridad, no solamente en la escuela, sino en la calle, lo vemos todo el tiempo, de los más chicos, y eso preocupa, porque si uno ve a un chico que tiene quizá 8, 10 años y ya no le tiene respeto al maestro o al policía que pasa en la calle, ¿cómo seguimos? Bueno, la crisis de autoridad, yo creo que es una crisis de autoridad que empieza en la familia. Sí, seguramente. Yo tengo una formación en sociología y digo, bueno, dentro de lo que yo puedo interpretar desde mi profesión, es que en la familia se construye, diríamos, se educa en el principio de autoridad. Es ahí, incluso he leído algunas cuestiones, digo, que la familia no sería un ámbito democrático, porque ahí el niño tiene que aprender quién es el papá y quién es la mamá. Eso no quiere decir que no haya amor ni cariño, que es otra cosa. Y aparte, cuando decimos autoridad, decimos a la persona, un tema de rangos, no por un tema autoritario, de ser... Hay un libro muy lindo que es Frankenstein Educador, de Méliès, un francés, que justamente está muy lindo esto, y a mí me hace pensar qué pasa con la familia, con los maestros, ¿no? Es decir, cuando digo, bueno, ahí cuenta lo que ha sido lo que crea Frankenstein, que crea un monstruo. Digo, primero quiere crear un ser perfecto, ¿no? Idéntico a él. Cuando ese ser toma vida propia, no es idéntico. Entonces, ¿qué pasa? Lo negás y lo abandonás. Y yo creo que muchos padres, y muchos docentes también lo hacemos, queremos, por un lado, crear a imagen y semejanza a nuestros hijos de lo que somos. Cosa que nunca va a pasar, ¿no? Cuando ese hijo, diríamos, ese hijo no cumple con nuestra expectativa, ¿qué hacemos? Lo abandonamos, ¿no? Lo abandonamos
Y bueno, y esa cuestión, y de alguna manera queremos destruir nuestra obra. Ahora, esa cuestión de autoridad, yo creo que, volviendo al tema de la autoridad, yo creo que es la autoridad, se construye en la familia. Digo, si uno se pone a pensar, ¿por qué, como tú decías, 15 años, pensar lo que podría ser mi familia? Digo, que mis padres fueron son de una familia trabajadora, vivíamos en el campo, a 200 kilómetros de acá, pero había determinadas valores, determinada relación de autoridad, y por ejemplo, si nosotros nos quejábamos de la maestra, y bueno, algo habrás hecho, es decir, aparecía la voz de mamá o la voz de papá diciéndonos, y ahora vas a ir a pedirle disculpa a tu maestra. El respaldo primero a la autoridad, más allá de que después quizá vaya a hablar y pregunte qué es lo que pasó, ¿no? Claro. Pero primero el respaldo, y ahora vemos lo inverso ahora. No, pero no sé si está bien o mal, pero ahí es lo que distinto. ahí lo que está es la autoridad de mi padre y de mi madre. Estaba antes que la autoridad de la maestra, claro, estaba la autoridad de papá y mamá, que me decía si estaba bien o estaba mal lo que yo estaba haciendo. Después estaba la autoridad de la maestra, pero en esa construcción de autoridad, en esa construcción de sentido de autoridad que se construía dentro de la casa, y que justamente desde el punto de vista, digamos, sociológico, dentro de la familia se constituye lo que es, por ejemplo, Bourdieu, que es un sociólogo que estudia la educación, se construye lo que se llama el hábitus primario. Ese hábitus primario, que son estructuras culturales, básicamente son como una lente por donde yo veo la realidad, veo el mundo. Y además van a estar siempre presentes en mí. Ese hábitus primario va a estar siempre presente en mi educación. Y bueno, muchas veces lo que está fallando justamente es la estructuración de ese hábitus primario, ¿no? Entonces, lógicamente que si falla ahí, falla todo, porque eso está en la parte más profunda de la formación, diríamos, de una persona. Claro, sí, y de la formación como ser social, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y eso lo construye la familia. Sí, sí, es el primer... Es el primer... Es la base. Pilar. Digo, eso es así. Sin duda, digo, sin duda. Quizás cambie la familia, digo, porque acá no estamos hablando de que la familia se haya mantenido en el tiempo. No, no fue así. En la antigüedad eran los ancianos, era un grupo de ancianos y eran los que tenían la autoridad, claro, ¿verdad? Luego pasa a ser, diríamos, una familia ampliada, diríamos, donde, diríamos, se juntaban abuelos, padres, y luego pasamos a la sociedad moderna con una familia nuclear, ¿no? Hoy tenemos distintas formas de familia, digo, deberían encontrar la familia dentro de esa nueva constitución de la familia, el principio de autoridad, claro, en relación para educar a sus hijos y convertirlos en seres sociales. Por supuesto. Directora, no tengo más tiempo, ya estoy pasadito de hora. Le agradezco mucho la presencia. Bueno, esta charla seguramente da para mucho, así que estamos a las órdenes y por qué no en algún otro momento estará por acá. Y realmente, digo, es un gusto poder compartir con esto, que es la educación y que es nuestra pasión. Muchas gracias, y que sigan los festejos de buena manera. Bueno, muchas gracias.